Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Estamos en noviembre, estamos en el mes de la familia. Abracemos, mis hermanos, mis amigos, esta gran verdad. Gloria al Señor. Señor les bendiga en gran manera a todos nuestros hermanos, amigos, que están en sintonía con este su espacio, la Escuela Bíblica en Casa de la Iglesia Asamblea de Dios, La Rosa, y que nos están, ¿verdad?, mirando a través de las diferentes plataformas digitales. Son más que bienvenidos y bienvenidas. Gloria al Señor. Vamos a dar lectura a la palabra del Señor en la epístola del apóstol Pablo, Colosenses 1:18, el cual leemos para gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Él, hablando de Jesús, es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en Él todo tenga preeminencia. Gloria al Señor. En la lección anterior reflexionábamos acerca de cómo las cartas del apóstol Pablo nos proporcionan instrucciones para conducirnos a grandes verdades acerca de la resurrección de Cristo. Según el pasaje que acabamos de leer, nos afirma que Jesucristo es y será siempre la cabeza de la iglesia. No estamos solos, no estamos acéfalos y tenemos, por gracia de Dios, el Espíritu Santo. Hay poder en Jesús. Vamos a orar, mis hermanos. Debemos de presentarnos a Dios. Vamos a presentar a la familia de este país, tanto a la familia de nuestros hermanos que están en contacto con nosotros, como también la familia de cada amigo. Es momento de orar por nuestro país, mis hermanos. Están aconteciendo tantas situaciones, el cual en vez de nosotros estar desesperados y asustados, debemos de entender que es tiempo que nos presentemos delante del Todopoderoso y oremos. Gloria al Señor. Padre y eterno Dios que moras en las alturas de los cielos, te damos gracias. Te bendecimos, Señor, te glorificamos y te amamos. Te damos bienvenida a este lugar, bienvenida a tu Espíritu Santo. Padre eterno, glorifícate, Señor, en la clase que será presentada en este día. Habla a nuestros corazones, prepara nuestra mente, Señor, capacítanos, Señor, para entender lo que tú quieres decirle a tu pueblo. Entender, Dios mío, lo que tú quieres que cada uno de nuestros amigos puedan entender. Padre celestial, te presentamos, Señor, a nuestro hermano que va a exponer esta clase, para que tú le des palabras, Señor, que como siempre tú lo usas, ungida por tu Espíritu Santo. Padre celestial, bendice a cada vida, Señor. Bendice a nuestros hermanos de multimedia. Bendice, Dios mío, a cada maestro. Bendice, Dios mío, a nuestros pastores. Bendice este país de manera especial. Son favores, Padre, que te suplico en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Tenemos una vez más presentándonos a Cristo mediante la exposición de este tan glorioso tema a un hermano querido, ¿verdad? Un amigo, nuestro maestro, ministro del Señor, Fran Peguero. Gloria al Señor. Ahí donde usted está, busque lápiz, busque papel y comparte esta bendición con otro y el Señor le bendecirá. Gloria al Señor. Bienvenido, mi querido hermano. Gracias, mi amada, súper. Dándole las gracias al Señor porque ha sido tan bueno para con nosotros que de verdad, gloria al nombre del Señor. No hay palabra para expresar cuán bueno Dios ha sido para con nosotros. En esta hora quiero agradecer a toda la directiva, a todo el liderazgo,
que tomó en cuenta elegirnos para esta ocasión, ya que somos muchos maestros. Y en esta ocasión, pues la bendición me ha tocado a mí. Yo sé que luego le tocará a otros y a otros y a otros. Y creo súper que cuando uno tiene la oportunidad de expresar, más que bendecir a otro, uno es bendecido. Yo tengo la teoría de que cuando soy utilizado como canal, lo primero que se unta de lo que se va a transportar es el canal. Si a la super le van a enviar una bendición a través de mí, primero la bendición me toca a mí. Gloria al nombre del Señor. Y creo que debemos verlo así. Cuando un hermano es bendecido, yo debo gozarme, porque indica que si yo estoy en la fila y ya el que está delante de mí fue bendecido, es probable que el próximo sea yo. Y yo creo que debemos verle el lado amable a cada cosa. Veo gente que están como tan entruñados, tan turbados, tan preocupados y no están viviendo el día a día. Hay mucha gente con tanta preocupación de que si los homosexuales, de que si las lesbianas, de que si Donald Trump, de que si la pandemia. Claro está, debemos de estar orientados, pero no turbados, e impedir que esto nos robe la calidad de vida que Dios demanda de nosotros. También quiero agradecer de manera especial a mi amada esposa, María. Si usted la conoce, dígale que desde aquí yo le envío un saludo y que le agradezco, que ha sido un gran soporte para mi ministerio, porque puedo estar en cada actividad, porque ella me apoya. Ella es mi columna donde yo me puedo apoyar para poder estar en tantos lugares. Alguien me dijo, el pastor William, me dijo, ¿y cómo usted se reparte? Para estar en el ministerio de los caballeros, para estar en la escuela dominical, para impartir un audio de escuela bíblica, para estar en la emisora, para salir a correr bicicleta, para trabajar. Yo le dije a él que tengo una esposa que ha sido un gran sustento, un gran soporte para mí. Y si alguien piensa que nunca hemos tenido ni un sí ni un no, quiero decirle que hemos tenido una balsa de sí y una balsa de no, pero hemos aprendido a sobrellevarnos. Ella me soporta así gruñón como yo soy, porque usted me ve aquí sonriente, pero yo soy gruñón. Así yo he aprendido también a soportar. ¿Por qué? Porque yo tengo debilidades, tengo flaquezas, tengo faltas, y ella ha aprendido que yo la tengo y yo he aprendido que ella también la tiene. Y cuando uno se alza, el otro se baja. Y eso nos ha dado un éxito. Y sobre todo hemos aprendido a disfrutar lo que tenemos. No esperamos tener langosta para disfrutar. No comemos con alegría el espagueti cuando está, pero también nos comemos con gozo cuando a ella le gustan mucho los camarones. Cuando hay el plato de camarones y pescado, que es el plato estrella de mi amada esposa, ella lo disfruta. Pero también nos comemos los huevos hervidos, el espagueti vacío. ¿Por qué? Porque hemos aprendido a sobrellevarnos y nos ha dado un buen resultado, y ojalá que cada persona que nos ve pues pueda también recibir esa bendición y aprender a sobrellevarse. Gloria al nombre del Señor. También en esta mañana quiero decirle igualmente que algunas personas pues a veces nos preguntan cómo podemos estar en posiciones de ministerio y desarrollar diferentes funciones. Yo creo que todos tenemos la misma oportunidad. Todos tenemos la misma 24 horas. Todos tenemos la misma oportunidad de ministerios. Todos tenemos capacidades. Ahora bien, algunos optan por decidirse por otras cosas y otros optamos por dar mayor valor a lo que es el ministerio. En la mañana de hoy, pues en mi caso personal tenía muchísimos compromisos seculares, pero entendí que lo más importante es estar aquí en los caminos del Señor, en las cosas del Señor. Y aunque han venido turbulencias y situaciones, pero Dios nos ha bendecido. Y quería darle esto de introducción porque mucha gente a veces no encuentran qué hacer, dicen que el tiempo no le alcanza, dicen que no tienen la capacidad, dicen que no tienen el conocimiento, y quería dar esta introducción. El Señor permitió que esto llegara a mi mente para que tú que no te has decidido entienda que se puede,
porque no es con nuestra fuerza ni con nuestras habilidades, es con la capacidad que viene de arriba. Y en el día de hoy continuamos en la carta del apóstol Pablo. Hoy estamos ya en la segunda parte. Hablar de la carta del apóstol Pablo es lo más delicioso. Es un hombre con una visión, con una revelación. Es un hombre al cual se dejó dirigir por Dios para dar las instrucciones, para hablar de tantas cosas maravillosas. Y quiero darle como referencia, hablando del apóstol Pablo en la carta a los Corintios, creo que en 1 Corintios 7, que ojalá que usted en su casa pueda leerlo y digerirlo. Estuve en estos días hablando de 1 Corintios 7 y también de Efesios en relación a la familia, que ahorita la super hablaba que estamos en el mes de la familia, y veía cosas importantes allí que son parte de los escritos del apóstol Pablo. Veía allá en Efesios capítulo 5, creo que del 22 en adelante, donde hablaba sobre el sometimiento del uno al otro, pero en 1 Corintios 7, que habla sobre los problemas del matrimonio, veía sobre una problemática que se da a veces dentro de la pareja, donde algún miembro de la pareja muchas veces quiere o intenta negociar con lo que Dios dice ahí en 1 Corintios 7, que no se puede negociar. Cuando usted lo lea, usted verá allí con qué no se puede negociar en el matrimonio, según dice la palabra del Señor. En la carta que nos ocupa hoy, la carta del apóstol Pablo, trae como verdad central esta lección número 11, Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Y la cabeza es la parte principal del cuerpo. Y vamos a ver en lo adelante cómo realmente es el funcionamiento de la cabeza. En cuanto al versículo clave que tenemos para el día de hoy, está en Colosenses 1:18. Colosenses capítulo 1, verso 18. Jesucristo es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el cual es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. La palabra del Señor está mostrándonos cerca de Cristo, del primogénito entre los muertos. Cuando habla de primogénito dentro de los muertos, mucha gente inmediatamente dice, no puede ser el primogénito, hermano Peguero, porque cuando fueron a sepultar a un joven y su cadáver chocó con los huesos del profeta, usted recordará qué pasó, que aquel joven se levantó y salió de allí donde estaba, en la tumba del féretro donde estaba, y ahí vemos a Lázaro que también resucitó. Sin embargo, tanto aquel joven que su cadáver o su féretro chocó con los huesos del profeta y Lázaro, entre otros, aunque ellos resucitaron, pero volvieron a morir. Sin embargo, en el caso de Cristo, Cristo resucitó y no volvió a haber muerte más. Por lo tanto, es el principal, es el primogénito de entre los muertos. Gloria al nombre del Señor. En los escritos del apóstol Pablo están vigentes como si hubiesen sido escritos al día de hoy. Aunque han pasado muchos años, muchas décadas, sin embargo, mantienen su vigencia, mantienen su actualidad, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos. Ahí se cumple lo que dice la palabra del Señor, que ellas son nuevas cada día. Por lo tanto, cada vez que estudiamos o leemos acerca de los escritos del apóstol Pablo, lo leemos como si estuviéramos en el siglo XXI, como si fueran unos escritos con actualidad, aún teniendo tantos años de haber sido escrito. Pero como es palabra de Dios y es inspirada por Dios, mantiene su vigencia cada día. En la primera parte nos habla de que Cristo y su iglesia. Cristo, cabeza de la iglesia. Según Efesios capítulo 2, del versículo 19 al 23,
Y también Colosenses 1, del 15 al 20, hace referencia a que Cristo es cabeza de la iglesia. Cuando hablamos de la cabeza, decía al principio que la cabeza es la parte principal del cuerpo. La cabeza es donde están todos los comandos del cuerpo. Por lo tanto, ni un dedo, ni un pie, nada se moviliza si antes no recibe la orden del centro de comando, que es la cabeza. Por eso, cuando alguien tiene dificultad para pensar, para hilvanar una idea, alguna gente a forma de broma le dicen que tiene problema en la torre de control, porque la cabeza es la torre de control. Por lo tanto, es importante que mantengamos y que cuidemos nuestra cabeza. Hay que cuidar la cabeza. Y ahora que hablo de cabeza, quiero recomendarle a las personas que tienen bebés recién nacidos de cuidar su cabecita, de los jóvenes, de todo el mundo. Debemos cuidar nuestra cabeza. Si sale a pedalear, si sale a montar en alguna motocicleta, debe protegerla con el casco protector, porque la cabeza es el centro, es la torre de control. Y una vez que es averiada, todo el cuerpo entonces pierde el equilibrio. Por eso debemos cuidar la cabeza, sobre todo de esos niñitos recién nacidos que no saben cómo defenderse, y en un momento dado, si tienen una caída, si tienen un choque, si tienen algún toque incorrecto en la cabecita del niño, eso en la medida que va creciendo entonces le va a manifestar graves daños para el desarrollo y el crecimiento del niño. Por lo tanto, hay que cuidarlo. Cristo, como cabeza de la iglesia, está en control de su iglesia. Está en control de su iglesia. Por lo tanto, nosotros debemos dejarnos dirigir por el Señor. Y para podernos dejar dirigir por el Señor, tenemos que andar en una forma y actitud y comportamiento conforme a los principios de la palabra del Señor. Pero hablar también de cabeza, el Señor mismo dice en su palabra, y hablando el mismo apóstol Pablo también en otra porción, en otro libro, habla de que Dios estableció al hombre como cabeza del hogar. Y cuando el hombre no cumple ese mandato de Dios como cabeza del hogar, pues ese hogar crece con muchas deficiencias y al final hay muchas situaciones. Por lo tanto, hombre que me ve a esta hora, si ha descuidado tu papel como cabeza del hogar, porque a lo mejor tú entiendes que tu esposa es más activa, porque entiende que tu esposa es una mujer profesional, porque entiende que tu mujer es más activa, es quizás porque entiende que tu esposa es la que más gana en dinero en la casa, en el hogar. Quiero decirte que es tiempo de que te sacuda, te levante y tome tu papel como cabeza del hogar, porque de lo contrario tu familia crecerá de una manera torcida. Y a su vez, toda la generación fruto de esa familia también irá creciendo torcida hasta que alguien de la familia tome la decisión de tomar el plan que Dios ha ordenado, que es que el hombre como cabeza del hogar debe tomar muchas decisiones siempre en armonía con la mujer con la que comparte su relación de familia. Por lo tanto, es importantísimo que aprendamos y entendamos esto. Pero también en la parte B de la primera parte nos habla de los dones de Cristo. Dones de Cristo que edifican la iglesia. Los dones son para la edificación de la iglesia. Los dones son una forma de servir al Señor y de servir a los demás. Muchas gentes a veces están procurando dones y entienden que los dones son para figurearlo, que los dones son para recibir servicio de los demás.
Pero quiero decirte que si esa era tu idea, los dones son para la edificación de la iglesia y el portador de esos dones, su trabajo es servir a los demás. Por lo tanto, debemos entenderlo así, como dice la palabra del Señor en Efesios 4, del 11 al 16, que Él dio dones a uno que maestros, a otros pastores, y sucesivamente usted encontrará ahí en la lectura de la palabra del Señor cada uno de los dones que Dios estableció en este listado. Claro está, hay otros listados de dones, pero aquí en Efesios 4, del 11 al 16, la palabra habla de estos dones que son para la edificación de la iglesia, a fin de que todos crezcamos a la estatura y la plenitud de Cristo, a la estatura de un varón perfecto. Por eso el apóstol Pablo nos está haciendo el llamado a que procuremos esos dones para que también podamos avanzar. El servicio entre los creyentes va a ser desarrollado a través de los dones. Por eso debemos procurarlo. Los dones nos van a dar madurez y nos van a ayudar a ser un canal de bendición para fortalecer y ayudar a otros. Por lo tanto, entendamos que hay dones dados por Cristo para la iglesia. Por lo tanto, si usted entiende que ha recibido de parte de Dios el don de predicar, predique, no procure cantar, porque a veces Dios nos ha dado dones. Los dones no son más que habilidades que Dios nos ha dado para ejecutar, para hacer un trabajo, para hacer algo. Alguien pregunta, ¿y cómo sé cuál es mi don? Bueno, en el momento en que tú ejecutas, tú te das cuenta que lo que hace, lo hace con amor, lo hace con entrega, y los demás ven en ti que tiene una distinción. El que tiene el don para barrer, cuando barre, los demás ven una diferencia entre el que no tiene el don. El que tiene el don de visitar, de bañar los enfermos, como tenemos aquí una hermana que le decimos la hermana Fior, que le decimos cariñosamente la buchúa. Tiene un don para visitar los enfermos, y donde alguna gente entra así con la nariz tapada y la boca, ella entra como que está comiéndose un plato de legumbre, un plato exquisito, porque tiene ese don, tiene esa habilidad, tiene ese regalo de Dios. Por lo tanto, usémoslos, utilicémoslo, las habilidades que Dios ha puesto en nosotros para el crecimiento y el fortalecimiento de la iglesia. La segunda parte trata acerca de la venida de Cristo. 1 Tesalonicenses capítulo 4, del 13 al 18 hace referencia. Cuando habla de la venida de Cristo, mucha gente dice que desde que estaban pequeños han escuchado hablar de que Cristo viene. La palabra del Señor misma dice que el Señor es lento para la ira y grande en misericordia, y que no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y si toda la palabra del Señor se ha venido cumpliendo al pie de la letra, no hay duda alguna de que también el advenimiento de Cristo, la venida de Cristo, el rapto de la iglesia será una realidad. Hoy, mañana, pasado, cuando el Señor entienda, porque dice la palabra misma de Dios que Él la puso en su sola potestad. Ahora bien, los hermanos de Tesalónica tenían un problema, porque ellos tenían la dificultad de que las personas que murieran antes del rapto, antes del levantamiento, ellos entendían que quedaban en un limbo, porque ellos no creían en la resurrección corporal. O sea, lo que le enseñaba la cultura era que no había resurrección corporal. La cultura en la actualidad nos enseña, que el muerto con tierra, y esa no es la realidad. Si verdaderamente el muerto con tierra tuviera, el hombre no tuviera esa sed de Dios, no tuviera ese vacío espiritual, no tuviera esa necesidad de buscar de Dios.
Gente que se han criado en un monte y allá en el monte buscan un palo y adoran, buscan algo y adoran, porque hay una necesidad espiritual en la vida del hombre. Por lo tanto, no es verdad que el muerto con tierra tiene. Hay una eternidad. Y dependiendo cómo hayamos vivido sobre esta tierra, iremos a pasar la eternidad. Por lo tanto, yo quiero decirte a ti que nos ve a esta hora, que si ha tenido el concepto de que el muerto con tierra tiene, es tiempo de cambiar de ese concepto a entender que hay vida después de la muerte. Hay vida después de la muerte. Y si viviste aquí de espalda a Dios, pues tendrá una muerte eterna. Pero si viviste agradando a Dios, tendrá una vida eterna. Gloria al nombre del Señor. Por lo tanto, el apóstol Pablo le hizo entender a los hermanos de Tesalónica que no había que preocuparse, porque en Cristo no morimos, sino que dormimos. Gloria al nombre del Señor. Por lo tanto, los hermanos de Tesalónica, el apóstol le hizo entender lo que dice la palabra del Señor en 1 Tesalonicenses 4, del 13 al 18. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, sino que seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire. Gloria al nombre del Señor. La palabra de Dios es maravillosa. Es maravillosa la palabra del Señor. Por lo tanto, debemos de estar tranquilos, debemos estar confiados. Muchas veces preguntamos cómo sucederá, cómo acontecerá. Y precisamente ayer hablaba con una persona que fue creyente. Y esta persona tiene muchas interrogantes. Y dentro de las interrogantes que él tiene, a él le preocupa de dónde vino Dios. A él le preocupa si Satanás tiene el mismo nivel de poder que Dios. A él le preocupa dónde se originó la maldad. Él le preocupa si tanto el bien como el mal lo hizo Dios. A él le preocupa, gloria al nombre del Señor, y tiene el concepto de que Cristo fue creado. Y yo le decía a este joven que no hay forma de que Cristo pueda haber sido creado, porque entonces no tendría los atributos de Dios. Y la palabra del Señor en principio lo habla. En el principio dijo Dios, hagamos al hombre. Por lo tanto, Dios, Cristo ha estado desde el principio. Lo vemos en la encarnación. Hay una encarnación, pero ya Él existía antes de. Entonces, este joven, y de seguro que muchas personas viven buscando muchas interrogantes, pero la palabra del Señor me manda a creer, a confiar. Y dice el sabio, ¿acaso sabes tú, oh necio, cómo se forman los huesos del niño en el vientre de la mujer? Tú que tienes todas esas interrogantes acerca de Dios, ¿acaso sabes tú por dónde le entra el agua al coco? Tú que tienes todas esas interrogantes, ¿acaso sabes tú cómo en la isla Catalina, en la isla Saona, que está rodeada de un mar muy salobre, cuando tú abres un coco, está dulce por dentro? Entonces, yo no tengo que preocuparme. Este mundo lo hizo Dios. A mí me hizo Dios. ¿Cómo Él va a hacer lo del rapto? Eso es asunto de Dios. Mi trabajo es creer. Cuando hablamos de rapto, estamos hablando de arrancar, de arrebatar. Gloria al nombre del Señor. De arrebatar. Por lo tanto, debemos de estar tranquilos, confiados. Solamente nuestro trabajo es estar preparado. En la parte B habla sobre el engañador será derrotado. Y la palabra del Señor así lo habla en 2 Tesalonicenses capítulo 2 del 1 al 10. Hace referencia a que el hombre de pecado será destruido, será derrotado. Por lo tanto, mis amados, no hay que turbarse. Y cuando escucho a alguna gente decir tantas cosas sobre el enemigo, que el enemigo le hizo esto, le hizo aquello, le hizo lo otro,
pareciera como si el enemigo es quien tiene control de su vida. Quiero decirte a esta hora que si ya tú conociste al Señor, si ya tú tuviste un encuentro con Dios, tu vida está escondida en Dios. Colosenses capítulo 3, versículo 1. Por lo tanto, el diablo no la puede tocar. Romanos 8, 28. Y a lo que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Gloria al nombre del Señor. Por lo tanto, no esté turbado, no esté turbada, porque Dios te dará la victoria en el tiempo que Él entienda. Y en cada proceso que pasamos, yo entiendo que es una oportunidad para crecer en Dios. Es una oportunidad para avanzar en el Señor. Es una oportunidad para pasar al siguiente nivel. Cuando estamos en la escuela, cuando estamos en un curso, en una maestría, donde quiera que estemos, hasta tanto no superamos la prueba, no podemos pasar al siguiente nivel. No podemos pasar al próximo módulo. Necesitamos aprobar el primer módulo para pasar al segundo módulo. Y nos dice Mateo capítulo 7, si nosotros siendo malos sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial? Por lo tanto, amado que me ve ahora, amada que nos ve ahora, está seguro, segura, descansa en Dios, que de Dios vendrá solución a tu vida, de Dios vendrá la salida a esa situación por la que tú puedes estar atravesando. Recuerda que tu vida está escondida en Dios. Dios está velando por ti. Ahora bien, importante, muy importante, nuestra vida está escondida en Dios, pero con nuestro accionar podemos darle legalidad al enemigo para que dañe nuestra vida. Escúchalo bien, no es la teoría de salvo, siempre salvo. Cuando venimos a los pies del Señor, tenemos una calidad de vida, unas condiciones, aferrado a la palabra del Señor que debemos seguir, instrucciones que debemos seguir, para que el enemigo no pueda tener legalidad sobre nosotros. Por lo tanto, debemos cuidarnos de la mentira, debemos cuidarnos del engaño, debemos cuidarnos del odio, debemos cuidarnos de la violencia. Gálatas 5, tú encontrarás todos esos frutos de la carne que le dan legalidad para que el enemigo pueda inundar o pueda invadir tu vida. Cuidémonos, cuidémonos. Ninguno estamos inmunizados, ninguno, ni siquiera el pastor. Nadie, absolutamente nadie está inmune a ser visitado. Ahora bien, sí nos ha sido dada la autoridad, como dice la palabra del Señor, y debemos utilizarla y vivir una vida que agrade a Dios. Finalmente, la tercera parte habla sobre el cuidado y la instrucción pastoral. La palabra del Señor nos enseña allá en segunda de Timoteo 3, del 1 al 5, hace referencia. En este segmento de la lección nos traslada a lo que tiene que ver con las epístolas pastorales de Timoteo, de Tito y de Filemón, donde el apóstol Pablo está haciendo allí instrucciones pastorales, dando las instrucciones del lugar. Pablo escribió carta a dos de sus más principales colaboradores, como lo fue Tito y Timoteo, dos de sus más cercanos que estaban con él mano a mano en el ministerio, personas a las cuales Pablo instruyó, a las cuales Pablo le dio oportunidades ministeriales, a las cuales Pablo le dio las instrucciones para poder seguir en el ministerio. Por lo tanto, no debemos sorprendernos tampoco en un momento dado cuando alguien o algunas personas no quieran seguir nuestras instrucciones, no quieran seguir la sana doctrina. Y como hace referencia en el contenido de este tema, de que mucha gente se han enfocado más en lo material que en lo espiritual, más en las cosas del mundo, pero la palabra del Señor dice que el que quiere agradar a Dios
El que quiere agradar a Dios no se va a involucrar, no se va a dejar arrastrar por las cosas del mundo, porque nadie podrá jamás servir a dos señores. Por lo tanto, procuremos andar de una manera que agrade al Señor. Finalmente, Pablo le dio esas instrucciones a líderes más jóvenes. Todos debemos aportar para el crecimiento y el avance de la iglesia. Y aunque algunos jóvenes, algunos adolescentes, algunos niños no estén en ministerio, pero necesitan de un mentor, de un instructor, de alguien que le ayude, de alguien que le dirija en el camino. Y a veces nosotros estamos buscando un púlpito, estamos buscando un lugar donde podamos alcanzar grandes multitudes. Y esta mañana me gocé súper porque he ido preparando un equipo de jovencitos en el barrio. Están uniéndose. Hay una familia entera que se incorporó y compraron bicicleta, todos, y están pedaleando. Pero me gustó esta mañana ver una jovencita, a Juliana, dirigir la oración, tartamudeando un poco, pero con esfuerzo hizo una oración. El ver a Michael David también elevar una oración. Y recuerdo que su abuela decía, él está orando, hermano Fran, pero también ore usted en su mente para que la oración sea mejor. Yo le dije, no, tranquila, que Dios lo escucha. Dios está pendiente porque él está orando y esa oración está saliendo desde su corazón. Entonces podemos hacer muchas cosas. Y como dijera en el audio de la escuela bíblica, estamos en una nueva temporada escolar donde muchos padres no tienen la capacidad de ayudar a sus hijos, pero yo tengo la capacidad. Y en estos días Dios me movía precisamente en esta semana a ponerme a disposición de cooperar con una persona. A veces hay niños que no entienden nada de matemática, que es mi área donde más me desenvuelvo, y de poder ayudar, de poderle dar la oportunidad en qué puedo hacer, qué puedo aportar. Hay muchas cosas que podemos hacer y no tenemos que ir ni a Miche ni a Sabana de la Mar. Hay gente que están esperando que haya una inundación en Atomayor para ir a ayudar. Sin embargo, están aquí sentados sin hacer absolutamente nada. Cuando en tu entorno hay muchas cosas que podemos hacer, vamos a ayudar, vamos a ser de bendición, vamos a aportar con esos dones y talentos que Dios ha puesto en nuestras manos para que podamos ser de bendición a otros. Y yo creo que la bendición más grande que todo hombre y toda mujer puede tener es ayudar, ser de bendición a otro. Y hay muchas ayudas que se pueden hacer. No tengo que esperar ser rico para ayudar. No tengo que esperar recibir una herencia para ayudar. Hay mucha gente que necesita un simple pan. Hay mucha gente que con una fundita de harina mazorca que yo le regale, que cuesta 16 pesos, eso le va a ser de gran bendición. Por lo tanto, seamos de bendición. Pero hay gente que le niegan a otro hasta la sonrisa, súper. Qué bueno es sonreírle a alguien. A veces gente con una cara así, que se le ve que han tenido un día mal y usted le da una sonrisa, le da una palmadita y le dice lo que Dios ha creado para ti es mejor. Dios no diseñó para ti una vida de alcohólico. Dios no diseñó para ti una vida para estar preso de las drogas, preso de la prostitución, preso del lesbianismo, preso de la homosexualidad. Dios hizo algo mejor para ti y tú tienes la oportunidad de tener un encuentro con Dios. Solamente tiene que decirle al Señor, Señor, heme aquí, estoy ante tu presencia, perdona mis pecados, reconozco que soy pecador, inscribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borre jamás. Prometo servirte por siempre y para siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Amados, agradecido de Dios que nos da esta maravillosa oportunidad, esperando haberle sido de bendición a su vida y esperando que ustedes siempre nos lleven en sus oraciones, porque esperamos seguir siéndole de bendición a todo el que podamos en el nombre del Señor. Dios le bendiga y nuestra amada Súper con nosotros.
Gloria a Dios, qué bueno es el Señor. El Señor continúe bendiciendo en gran manera a nuestro estimado hermano, maestro, ministro del Señor, Fran Peguero, y que estas bendiciones que le damos hoy al hermano sea extensiva para todos los miembros de su familia que él está representando. Verdaderamente, como él les decía, en estos tiempos nosotros vemos cómo se han triplicado los trabajos seculares. Por medio de la pandemia comenzamos a trabajar de forma virtual, pero ya hemos llegado a lo presencial y también seguimos trabajando de forma virtual. O sea que tenemos mucho trabajo, pero no debemos descuidar el don que el Señor ha puesto en nuestras manos. No deje de trabajar en su iglesia porque usted tenga muchas cosas seculares que hacer. Porque el trabajo que usted no hace se le va a duplicar al otro. Entonces trabajemos porque el Señor viene pronto y nos quiere encontrar predicando su palabra a tiempo y fuera de tiempo. La escuela bíblica no la podemos descuidar, mis hermanos, porque la escuela bíblica es la universidad del creyente y es de gran salvación y utilidad para los que no conocen a Cristo. Hacemos muchas cosas, pero la palabra del Señor, el estudio de la palabra siempre lo dejamos como en un segundo plano. Y el Señor es celoso. Debemos de predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Para nuestra próxima clase vamos a tener el estudio número 12 con el tema Otras cartas del Nuevo Testamento, donde analizaremos cómo la palabra de Dios describe la vida cristiana. Al orar, mis hermanos, presente este departamento de escuela bíblica, presente a todos nuestros maestros, presente, mis hermanos, de manera especial cada ministerio de la congregación. Y los hermanos que nos están mirando de otras congregaciones, también presente su congregación. Ore por sus pastores. Todos nosotros debemos orar por nuestros pastores, copastores. Oremos por nuestros campos blancos, tanto de adultos como los infantiles. Vamos a presentar al Señor a todos nuestros hermanos que están aquejados en su salud y vamos a presentar los familiares de cada amigo que nos están visualizando en este momento. Vamos a orar más que nunca por nuestro país. Es una realidad. Es un desorden mundial que nosotros estamos atravesando. Tenemos muchas situaciones, pero debemos de doblar rodilla por nuestro país, República Dominicana. El Señor nos escucha, mis hermanos. El Señor está presto para bendecirnos. Agradecemos, como siempre, su sintonía. La sintonía de nuestros hermanos que están aquí en el país, como los que están en el extranjero. También la sintonía de nuestros amigos, donde quiera que estén, sintonizando esta gran verdad y que nos honran cada domingo con su audiencia. Para reflexionar, una gran pregunta. ¿Qué nos dice Dios? Nos dice: si entendemos que Cristo es la cabeza de la iglesia, recordemos también que Él es digno de nuestra obediencia y, oye, algo muy importante, y de nuestro servicio. Ha sido una gran bendición estar frente a ustedes. Como siempre, Dios les bendiga.